encanta San Pedro. ¿Sí? A mí también, es mi lugar en el mundo. Bueno, Sí, claro. Sí. me encanta San Pedro. He ido a carreras de autos. Ujú. Vos te criaste, bueno, vos naciste. Yo nací en San Pedro, claro, nací en San Pedro en el año 44. Así que, bueno, yo digo que es mi lugar en el mundo porque es donde voy a volver. Necesariamente voy a volver cuando deje esta actividad. Volveré, no sé Hiciste si... tu lugarcito. No, sí, sí, ya me hice mi lugar. Porque fíjate vos que yo me tuve que hacer un lugar que no tuve de chico. ¿Por qué? Porque mis padres nunca tuvieron casa en San Pedro. Porque mi papá trabajó en el mundo de las estaciones de servicio y las dos veces que administró estaciones de servicio eran con casa incorporada, ¿no? Claro. Así que yo nací en una casa que ahora no está, porque fue demolida para ampliar precisamente una estación de servicio ahí en la calle 3 de febrero 48, que era mi número. Así que la casa infantil mía no la tengo. Y después el viejo alquiló una casa para vivir y después se sacó una casa en una rifa, una cosa... No me digas. Sí, una cosa... Estábamos viendo para comprar una casa para él y me llamó un domingo a la noche por teléfono y dice, mirá, me dicen que me saqué una casa en una rifa. Y bueno, efectivamente... ¿Tenía miedo que lo hubieran engañado? La casa... Así que yo tuve que hacerme una casa y la hice preparando mi futuro y mi retiro. ¿Y qué la tenés cerca de las Barrancas? Estoy a una cuadra de las Barrancas. No estoy precisamente en las Barrancas, pero estoy a una cuadra de las Barrancas. Mónica y César tienen. Mónica también, Lalomir también, por ahí tenemos, los sanpedrinos. Lo que pasa es que es una ciudad entrañable, ¿no? Por un montón de cosas. Primero, porque no está tan lejos de Buenos Aires. No. Estamos a 161 kilómetros. Y segundo, porque es una ciudad con un paisaje muy agradecido. Yo nací, mis deportes primeros fueron el río, claro. La náutica, el yachting, la natación, la pesca no, pero... ¿Te metías en el agua ahí? ¿Cómo? ¿Te metías en el agua? Sí, en aquellos años sí. Ahora también, un poco... Che, pero a veces hay palometas. Hay palometas, son temporadas de palometas. Ah. Cuando éramos pibes, algún dedito hemos sufrido. A una hija mía, por eso ¿Sí? Le sacaron la yema a mi hija. Claro, le sacaron la yema. Sí, yo recuerdo cuando íbamos al náutico y nos decían, hoy no se puede meter al agua porque hay palometas. Y bueno, alguna travesura hacíamos y nos comíamos el mordiscón de la palometa, ¿no? Nunca voy a olvidar el mismo día en que a mi hija, que no se habían metido, estaba en el agua, qué sé yo, y no la picó, sacaron a una señora que también la había mordido, y la mujer iba contentísima y decía, me comió el ojo de gallo. Le había hecho una intervención quirúrgica a la palometa. Había solucionado un problema por un tiempo. Está muy bueno, está bueno. Pero como te decía, es una ciudad muy tranquila, paisaje muy agradecido y realmente... Y además es curioso en San Pedro, hay mucha gente que ha ido por una cuestión laboral, gerentes de banco y ese tipo de cosas, que finalmente terminaron estableciéndose en San Pedro, ¿no? Una ciudad con imán. Pues en tu adolescencia, ¿hacías ciclismo? Sí. ¿Ibas al río? Iba al río. Navegar fue mi deporte madre, digamos. Es lo que más me gusta. Además, digamos, la que mejor disposición tenía. Soy patadura para el fútbol, jugué al básquet y no me hallaba, era medio petizón, el ciclismo como esparcimiento. ¿Y se te daba la música porque tuviste un...? Tuve un conjunto folclórico. ¿Y? Llamado Los Montoneros. Sí, en una época en que... Pero eran los Montoneros de Güemes, ¿no? Sí, Aquellos, sí. ¿no? Bueno, los otros también, ¿eh? Cuando se puso Montoneros a la organización... ¿Estaba inspirado en eso? La inspiración era esa, sí. Ah, mira. Sí, sí. Nosotros tuvimos una inspiración musical. Claro. Bueno, cantábamos en la escuela primaria y demás. Fíjate vos que yo debuté en televisión con un conjunto folclórico en este canal en el año, déjame hacer cuentas, en el año 61. Esa no la tenía tuya. ¿Viste? Mirá que En un programa que se llamaba El Show del Hogar. Estábamos en la etapa escolar, yo estaba en quinto año. Era un y entonces, nene. Eras un nene. Claro, y entonces, bueno, conseguimos una vinculación y nos llevaron a cantar a Canal 7, a un programa de la tarde,
que se hacía en Ayacucho y Posada, fíjate vos, abajo del Alvear, ¿no? Sí, sí, ¿De sí, qué te sí. estoy hablando? Y vinimos a cantar una canción, qué sé yo, bueno. Ese día me acuerdo que dieron asueto escolar para que el alumnado nos pudiera ver. Y toda la familia. Sí, claro, y además eran épocas en que estaban las antenas largas, había que orientarlas si el viento norte no venía, toda una proeza. Pero es una anécdota, ¿no? Que con compañeros de escuela, en el año 61, el Canal 7 tuve por primera vez allí. Un montón de años después, 80, estuviste ya Sí. formando parte de lo que fue la inauguración de la televisión color. La televisión color, 1 de mayo del 80. Sí, fue una cosa muy, muy emocionante del momento. Te voy a contar una pequeña anécdota que es reveladora de a veces las cosas que suceden en la televisión. Efectivamente, fuimos al TOM, allí en la calle central del canal, y a las 12 menos 3 minutos iniciamos como una suerte de cuenta regresiva en vivo, y vamos a tomar el primer plano de la bandera argentina, que del blanco y negro iba a pasar al color, ¿no? Y que fue realmente muy emocionante. Estaba yo ahí con Gerardo Mariani, que era el gerente de contenidos, estaban los gerentes técnicos del canal para que todo saliera bien, y bueno, y efectivamente fue un momento muy, muy, muy intenso desde el punto de vista del nacimiento de la televisión color, que lo hicimos en vivo. De ahí desembocó a un partido de fútbol que se había jugado horas antes en el estadio de River de la selección nacional. Y se lo pasó en color. Y ya se empezó a ver en color, ¿no? Pero lo interesante de todo es que cuando terminó todo, el ingeniero Gervasi, que era el ingeniero del canal, dice, bueno, vamos a verlo a videotape cómo quedó. Y no se había grabado. No hay registro del nacimiento de la televisión color en este canal, porque no estuvo grabado. ¿Alguien que se olvidó? Yo no lo sé, fue un ¿Torpeza? descuido, el apuro, la euforia, el momento. ¿Te querés cortar las venas? Era algo en vivo. Es más, cuando el ingeniero Gervasi, después yo lo empecé a buscar desesperadamente, pero en aquellos años no había mucho registro de videocaseteras y ese tipo de cosas. Así que no lo pudimos conseguir. Es algo que no tiene nadie. Se suele pasar las de otros canales que fueron grabadas, como en el caso de Pinky en el 13, pero la nuestra, la televisión del Estado, no se pasa, no fue grabado. No hay registro de eso. Ahora, antes de eso, en el 69, Sí. primero antes abandonaste una carrera de ciencias Económicas. En el año ¿Te interesaba? 64. Me parece que fue, digamos, una salida para ver qué hacía fuera de mi pueblo. Y me vine a estudiar Ciencias Económicas porque me había recibido de perito mercantil. Entonces parecía que era una consecuencia, pero me di cuenta al año, y mi papá también se dio cuenta, me dijo, basta, volvé. Y bueno, nada. ¿Qué se dio cuenta que no dabas exámenes? Que no avanzaba, que no era lo mío. Así que eso fue el año 64. Estaba en otra cosa. Y me volví a San Pedro y empecé a hacer cositas del mundo publicitario y demás, y un día me enteré que había una escuela de locutores y me inscribí y empecé. Así que empezaste como locutor. Soy locutor. Sí, Yo sí. soy locutor y reivindico mi condición de locutor, aunque uno tenga ahora una carrera un poco más amplia. Vos sabés, dijiste, soy locutor, no sé nada, no soy periodista. No soy periodista, exactamente. Pero terminaste. Igualmente los 7 de junio recibo los regalos y no los devuelvo, porque... No. Trabajaste demasiado como para devolverlo. Sí. Pero yo me acuerdo, no me acordaba la fecha en que había empezado, la encontré, pero la Campana de Cristal. La Campana de Cristal, yo empiezo el 6 de marzo del 69. Sí. Ese día debuto en la Campana de Cristal después de haber entrado por un casting y debuto en un programa que en aquel momento era furor, lo hacía Cacho Fontana y de alguna manera tenía unos ratings elevadísimos. Los jueves a la noche en vivo era extraordinario, ¿no? Y ahí debuté con un enorme susto, con un enorme miedo, pero debuté en vivo y bueno, y aquí estoy, Graciela. Esa época, la verdad que todos los 60, era muy intensa la oferta que había de cosas buenas
desafiantes y creativas. Sí, sí, la campana venía ya con una historia muy fuerte de Cacho, que lo había hecho un año anterior, solo él. Nosotros fuimos 5 a reemplazarlo a Cacho, fue Larrea, Lagos, Julio Lagos, Julio Lagos, Larrea, Leonardo Simons y Norberto Longo, un chico periodista que hoy también ya no nos acompaña, y yo. Cada uno de nosotros hacíamos una tarea y Larrea estaba en el control central, ¿no? El estudio central. Con la época de Cacho no. Claro. Cacho era solo él y de pronto tenía que ir a hacer una tarea a Jeva o a una iglesia en Flores y lo llevaban en ambulancia para ir rápido con las sirenas y custodiado por motos. En lo que duraba una tanda lo trasladaban a Cacho de un lugar a otro en Buenos Aires. No me digas. Sí, una cosa de una superproducción. No. Y en algunos casos había alguien que lo ayudaba, estaba Julio Lagos, estaba el gallego Sueiro, que también a veces hacían alguna... Era muy amigo tuyo. Alguna participación. ¿No? Víctor fue muy amigo mío, sí. Fuimos muy amigos. Fue prácticamente la persona que cuando yo llegué acá me hizo descubrir Buenos Aires, porque Gallego era noctámbulo, bohemio, de la noche, de salir a comer todas las noches. ¿Te contagió? Soltero, yo... Me contagió un poco en el afuera, ¿no? Sí, fue gran amigo. En el 69 fue que vos tomaste el nombre de Fernando Bravo. Sí, para la campana de cristal, sí, porque en realidad mi nombre es Pochulu. Y Nelly Raymond, que era la productora de esos años, me dijo, ese nombre, no sé, sería bueno cambiarlo. Te claro que en esos años era bastante común. Muy frecuente el nombre de fantasía para una persona. Yo hoy, por ejemplo, no me lo cambiaría. Claro. Si hoy empezara, no, ya está. Pero en aquellos años era común, ¿no? Y entonces, bueno, me pusieron Fernando Bravo, que Fernando es mi segundo nombre. Y bueno, me cambié el nombre. Así que me acostumbré a no ser más el que era en el apellido, pero trato de ser hoy el que era con aquel nombre, ¿no? No sé, es una figura que intento decírmelo a diario, ¿no? Vale, no perder mi identidad inicial. Exacto. O sea, es que yo busqué Puchulo, porque del lado de mi madre el apellido paterno es Elizaga, que también es vasco. Claro, sí, somos vascos. Puchulo no sonaba, a mí no me sonaba vasco, el clásico, y es bien vasco. Sí, es bien vasco, es bien vasco. Significa aljibe. Se ve que los pochulos deberían tener un aljibe. Bueno, Elizaga es detrás de la iglesia. Claro. Muy complicado no era. Sí, no. Sí, esas cosas tan sencillas, ¿no? Que se emparentan con los apellidos, ¿no? Así es. Así que yo soy vasco, yo no había ido a la tierra de mis ancestros y hace un par de años anduve por allí, llegué a un lugar donde vinieron y me encontré con partidas de nacimiento del árbol genealógico, así que fue muy emocionante. Una historia que yo tuve que rearmar porque mi papá nunca me la contó. ¿Pero tu padre era vasco o No, mi papá era nacido acá, en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, en la zona de Dolores. En Ayacucho nació en realidad, pero la familia estaba toda por Dolores, Lezama, Sevigné, por ahí. Él nació en un campo cercano de Ayacucho. ¿Y te fuiste a ver mi mamá? No, mi mamá es sanpedrina. Y papá en algún momento recaló por esa zona de la provincia de Buenos Aires siendo joven a trabajar, la conocí a mamá y mamá fue profesora de piano y mi papá fue vendedor de autos. Es decir, que tu familia en San Pedro está bien acotado a ustedes. Éramos nosotros tres. Está bien acotado. Después tuve una tía, un primo hermano y mis abuelos maternos que vivían allí. Los abuelos paternos, yo a mi abuelo paterno no lo conocí y a mi abuela paterna sí. La abuelita Clara la conocí, que vivía acá. Los abuelos marcan, ¿eh? Sí. Enseguida decís la abuelita Clara. Sí. Además era una abuelita chiquita, pelito blanco, en fin, esas cosas. ¿Será que como yo soy abuela y quiero...? Sí, yo también soy abuelo. Yo soy abuelo de 4 nietos. ¿4? 4. Tengo 2 viviendo en Estados Unidos con mi hijo Fernando, que trabaja ya hace algunos años y está casado. Y otros 2 acá de Natalia, así que está repartido los nietitos. ¿Te tenés que viajar cada tanto? Sí, tengo que viajar, ahora estoy a punto de armar un viaje también para verlo por su cumpleaños. Qué lindo. Sí, pero es lindo, por lo menos también me obligo a salir un poco, ¿no? No, además es
ver a los nietos es muy tierno. Y a los hijos también. Sí, claro. a los hijos. Y a los hijos también. Sí, sobre todo mi hijo que ha tenido una historia media parecida a la mía, ¿no? Porque ¿Por? No, porque de alguna manera cuando me recibí de locutor me vine a vivir a Buenos Aires, me vine a vivir a una pensión de estudiantes a la calle Pueyrredón y Mansilla. Y también, en fin, los dejé a mis viejos, ¿no? Un exilio más chiquito, ¿no? Sanpedrino y demás, pero yo siempre decía, a mi mamá le decía, ¿no? Que le decía, vieja, quédate tranquila que yo nunca me fui de casa, porque ellos o me escuchaban por la radio o me veían por la televisión, ¿no? Entonces era como que estaba presente. Pero mi hijo también decidió, un poquito más avanzada la edad de lo que me vine yo me vine a los 24 años, pero él a los 20 y pico, 28, 29 años, se fue, ¿no? Y bueno... ¿Y también en carrera artística? Y no, él fue a trabajar, es hotelero. Trabajó algunos años en un hotel de acá, de los más importantes, de conserje, y después se le armaron las cosas y se fue a trabajar a Estados Unidos, un poco también algún afecto y algún amor que lo empujó, y rápidamente se hizo un lugar y está muy bien y yo me alegro mucho que esté muy bien. ¿Y qué te parece? Sí. Volviendo a la época en que vos trabajaste intensamente en la televisión, al mismo tiempo, yo me acordaba de todo eso, había programas como, por ejemplo, Cosa Juzgada. No es que vos trabajaras en él, pero ¿te acordás la densidad? Sí, lo del Clan Stivel. Clan Stivel, una performance de actores, bueno, estaba ahí Norma, Alejandro, Federico Lupi, Bárbara Mujica, Marilina Ross, el Clan Stivel, ¿no? Gené, en fin, un grupo de actores extraordinarios. Además los temas que tomaban eran fuertes. En aquellos años, yo creo que fíjate vos que la televisión, en lo que hace a la ficción, a mí me parece que ha sostenido un nivel de calidad de realización muy buena. Hoy por hoy la ficción que se hace acá en la Argentina es realmente buena, porque hay muy buenos actores, hay muy buenos guionistas, hay muy buenos realizadores, hay muy buenos directores, hay una gran escuela, ¿no? Yo soy del tiempo en que el canal se paraba, me acuerdo, con Rolando Rivas, ¿no? Wow. En esa época que uno estaba en el Canal 13, yo sabía lo que significaban las novelas de Migré, ¿no? Roberto Denis, un director extraordinario, y tantos otros directores que en aquel momento hacían ficción y que la hacían muy bien, el Clan Stivel, sin ir más lejos, ¿no? Excelente. Una televisión que la ficción ha sostenido, digamos, un gran nivel de calidad por todo lo que hacen hoy los chicos, Ortega, Polka, en fin, es realmente fantástico y funciona muy bien, ¿no? La televisión creo que en otros niveles, en otros andariveles, viró un poquitito, ¿no? No siguió respetando aquellos parámetros de calidad, ¿no? Pero a lo mejor a mí hay cosas que realmente ya ni las miro. Claro. Pero bueno, creo que es el signo de los tiempos, un poco también, ¿no? Sí. Que ha virado a lugares un poquitito más cuestionables, ¿no? O a lo mejor no, para la gente que lo hace, no. Te pueden gustar o no gustar. Sí, no, seguro. Yo puedo decir que tengo un gusto que viene un poco de antes, ¿no? Pero yo creo que igualmente, Graciela, yo creo que esa televisión alejó un poco a mucha gente de la tele, ¿no? Que a lo mejor gente que reclamaba otra cosa. Yo en este canal, por ejemplo, en el año 83 hice un programa que se llamó 20 Mujeres. Me acuerdo. Que fue un programa de participación enorme con el nacimiento de la democracia. Era como un primer programa donde la gente podía expresarse, preguntar, invitabas a políticos. La gente tenía una gran participación como gente, como pueblo. No eran panelistas establecidos, ¿no? Era un grupo de 20 mujeres que ocupaban una tribuna y fue un programa fantástico. Aún hoy la gente me lo recuerda en la calle, ¿no? Y bueno, después hice con Néstor Ibarra también otro programa de participación con ustedes, en Canal 13, durante 4 años lo hicimos con Néstor, y también fue un programa muy... Pero estábamos lejos de lo que hoy es el insumo principal de los programas de la tarde, que es el chimento, la pelea. Nosotros trabajábamos otros rubros. Era otra cosa menos... Yo tengo la impresión, pero no sé,
que estos programas de Chimento, de pelea y demás, va acompañando lo que va apareciendo en las redes. Yo no tengo ni Facebook ni Twitter, pero me cuentan que hay, es toda una disputa. A veces hay cosas interesantes, pero en todo caso a veces hay un increyendo de maltrato a través de las redes. Sí. Y yo tengo la impresión de que la gente utiliza esos canales para soltar broncas que por ahí no puede soltar en otro lado. Yo no sé, debería ser un sociólogo, pero me parece que se acompañan ambos fenómenos. Sí, yo creo que sí. Las redes tienen vida propia, ¿no? Me parece, ¿no? Y el anonimato contribuye a que sea una vida propia difícil digamos, de corroborar la veracidad de las cosas que se dicen en las redes. Entonces hay que tomarla con pinzas. Sobre todo aquellos que manejamos programas periodísticos, me parece que no deberíamos dejar influenciarnos por lo que pasa en las redes, porque puede ser un material no demasiado confiable, ¿no? el que se genera ahí, ¿no? Así que a mí me parece que eso pasa un poco, pero Sí, sin yo duda me alguna, acuerdo los son una prints. caja amplificadora de muchísimas cosas, ¿no? De Así muchísimas es. cosas, buenas y malas, ¿no? Cuando aparecen las cosas no demasiado recomendables, bueno, son las cosas que de pronto uno tiene que tener en cuenta y no ir a beber a esas fuentes, ¿no? Porque, Sí. repito, el anonimato para mí es algo muy particular de observar. Primero y principal porque yo he hecho mi carrera dando la cara. En donde estoy le pongo mi nombre y apellido, ¿no? En ese sentido, y me parece que eso es una condición que las redes no tienen. Esa relación tuya, que hoy es mucho y básicamente por la radio y fuerte con el público, es muy intensa, ¿no? Yo creo que, yo no sé hasta dónde va la intensidad de mi relación con el público, ¿no? Yo sé que con la gente tengo una buena relación, con aquellos que me quieran, ¿no? Hay gente que no piensa de la misma manera que yo y tiene hacia mí una mirada crítica y también la entiendo. Pero siento que con la gente que tengo relación, con el puente que yo he tendido, con la radio y con la tele, y con 50 años de trabajo, creo que tengo un puente sólido, ¿no? Al menos es lo que yo recibo. Nosotros hacemos una carrera a veces muy solitaria en un estudio de televisión, en un estudio de radio, ¿no? No tenemos el aplauso del teatro. Y de pronto la constancia de que nuestro trabajo va por un buen camino lo tenemos cuando salimos a la calle, ¿no? Y los mensajes también, Y ¿no? también los mensajes, sí, los mensajes también es un elemento a tener en cuenta, cartas que te escriben y demás, ¿no? Uno en ese tiene un registro, pero eso sucede con la gente que tiene afinidad contigo, ¿no? El crítico a veces no tiene esa relación contigo. Yo, por ejemplo, si salgo a la calle puede haber gente que me cruzo que no piensa de la manera que yo pienso o le molestará si yo digo algo por la radio, pero nunca me sentí increpado, digamos. Nunca te increparon. No. Algunos episodios he tenido de fanáticos o que me han insultado y demás, pero el común de la gente, aquel ciudadano que entiende cuál es el juego democrático, no lo he tenido, sinceramente no lo he tenido. Y afecto sí. Y afecto sí, mucho. Y uno es un combustible que va directo a la autoestima. ¿Vos te sentís más cómodo? Yo sé que son bien distintas. ¿Dónde te sentís más cómodo o te sentiste más cómodo, en la televisión o en la radio? Mirá, la radio te permite un trabajo más descontracturado desde el punto de vista físico, ¿no? La televisión siempre, voy a apelar a una definición que tengo de hace muchos años y que mi mujer siempre dice, siempre decís lo mismo. Le digo, lo que pasa es que no encuentro otra forma. Yo creo que la televisión y la radio son dos ámbitos de mi casa, ¿sí? La radio es la cocina o el comedor diario y la televisión es el living. Ahí te mostrás más. Entonces, hay una pequeña diferencia de cuando uno se siente en el living, cuando uno se siente en el comedor diario. Yo, por ejemplo, en este rol de que vos me entrevistes y me invites a charlar un rato,
No estoy acostumbrado a sentarme en tu silla. Por supuesto, cuando quieras preguntar. Los otros días, No. Magdalena en un programa no pudo con su genio y me dio Es vuelta. que a veces tenemos la tendencia. Pero es lógico, Tenemos la tendencia. además la curiosidad. Sí, claro. No, Sí, sí. a mí no me ofende, no te voy a dejar mucho, pero... No. No, he venido en otra actitud, Graciela, ¿eh? Soy tu invitado. Vos sos muy católico, ¿no? Sí, soy católico, soy de misa dominical o de fin de semana. Tengo un poquitito más profundizada mi fe. ¿Más en qué sentido? Con el correr de los años, ¿Sí? a lo mejor estuve más distraído cuando tenía 30, 40 años, y ahora en esta etapa de la vida siento un poquitito más cerca, y estoy en un estado mejor. El año pasado hice un viaje a Tierra Santa y fue un viaje muy intenso. Mira, desde el punto de vista de la fe, y siento que eso también incrementó mi necesidad de estar cerca de Cristo, de estar un poquitito más comprometido conmigo mismo, ¿no? ¿Sos amigo del padre Rossi? Sí, el padre Rossi en realidad se me cruzó en la vida por un hecho muy particular. El médico que atendió al Beto Badía es muy amigo del padre Rossi, es un trabajador constante de la obra Fundación Manos Abiertas. Y a partir de allí, bueno, después que falleció el Beto, el Mingo Chimondegui se puso en contacto conmigo y me habló del padre Rossi. Y lo tengo de columnista en la radio, todos los viernes está conmigo. Es un jesuita, un discípulo de Bergoglio, por decirlo de alguna manera. Vivió con él en Córdoba durante muchos años y Ángel es un personaje muy interesante. A mí me interesó mucho él, yo no lo conocía. Hace poco, cuando estuvo hace un tiempito, en una reunión de empresarios católicos hablando del tema social, ¿no? El tema de la pobreza, el tema de la responsabilidad con respecto a la pobreza. No recibió las mejores respuestas de todos, ¿no? Hubo algunos... No es que le respondieron a él, pero bueno, para mi gusto no todos asumieron la responsabilidad que le cabe a la élite empresaria en el tema de la pobreza, que yo sé que a vos te preocupa también. Sí, por supuesto, por supuesto. El padre Rossi deberías invitarlo un día a sentarlo acá al frente. ¿Me dirá que sí? Sí, te va a decir que sí, porque el padre es muy abierto, anda permanentemente dando charlas y demás, tiene una gran gimnasia, yo he hecho retiros espirituales con él también. Es un faro interesante, Mirá, Graciela, a mí la pobreza me interesa y me preocupa, ¿no? Tanto que me parece que nosotros desde los medios a veces hacemos lo que podemos con la pobreza. No es nuestra responsabilidad, pero atendemos el fenómeno porque me parece que no lo podemos poner debajo de la alfombra. Tenemos que ponerlo en un lugar destacado, mostrarlo y hacerlo sentir, porque efectivamente hemos llegado a niveles insospechados de un país que tiene todas las posibilidades, ¿no? Pero esto que yo digo no es nuevo, lo dice todo el mundo. Yo digo, bueno, si tenemos todas las posibilidades, ¿por qué entonces en qué nos estamos equivocando tan profundamente que no podamos dar vuelta a la media, ¿no? Sí, no hace mucho la Universidad Católica nos advertía que hay un 57% de jóvenes de menos de 17 años que están en la pobreza. Seguramente, sí. Esto es una carga fuerte para cualquier sociedad. Estremecedor. Es decir, así no sea por una cuestión y ojalá lo fuera, de moral, de principios, quienes tienen conducciones y responsabilidades de conducción política, económica, sindical y todo, tendrían que hacerse cargo de que hay que modificar, ¿no te parece? No, yo creo que es el gran desafío a los próximos 8 o 10 años, ¿no? Yo creo que revertir esta situación es el gran desafío a 8 o 10 años. Cuando yo hablo de 8 o 10 años, yo muchas veces me lo pregunto si los políticos están pensando de acá a 8 o 10 años.
los políticos de cualquier raza y de cualquier partido. Lamentablemente creo que se piensa a muy corto plazo y lamentablemente los resultados están a la vista, ¿no? Hay un cortoplacismo en el pensamiento, e inclusive hay un cortoplacismo en las posibilidades de recuperación de nuestro país, ¿no? Yo creo que a veces se generan expectativas muy próximas en cuanto a niveles de recuperación, en cuanto a niveles de situaciones de cambio y todo lo demás. Y las cosas, los procesos, y sobre todo en los países, me parece que son un poquitito más lentos. Y entonces son más lentos. Y eso a veces conduce a la desazón de la gente y a la desilusión de la gente. Cuando a vos te dicen que en un relativo corto plazo la situación será diferente y después no se concreta por infinidad de motivos, hay una especie de desilusión. ¿Vos decís, preferirías que te dijeran la verdad? Mira, esto va a llevar tiempo. Sí, claro. Y además... No trae votos. ¿Eh? No trae votos eso. Es probable, pero yo creo que esos mecanismos hay que cambiarlos. Las cosas, salvo los partos, la maduración de una fruta, no se le pueden poner plazos, ¿no? Son cosas que se tienen que hacer con trabajo, constancia, diario, y finalmente los resultados, creo yo, ¿no?, que van a tener que llegar. ¿Vos tenés en este momento una mirada medianamente optimista más allá de esto para el futuro? Sí, la tengo. La tengo porque yo no me fijo en los plazos que está estableciendo, por ejemplo, el gobierno de turno, ¿no? Que de pronto ha tenido que ir corriendo el horizonte porque no han podido cumplir o completar las expectativas iniciales, ¿no? Pero yo creo que sí, yo a Macri le voy a dar el tiempo que tengo que darle, le voy a dar los 4 años. Bueno, lógico. Su etapa presidencial, ¿no? Y por supuesto que tengo toda la esperanza y la expectativa de que en algún momento esta situación del país cambie, ¿no? Y en el interín también, tal vez uno debería esperar, yo lo deseo, sí, que se construyan partidos sólidos de nuevo y que el peronismo recupere la renovación, ¿no? Que ha quedado muy lastimado, me parece a mí. Sí, el horizonte que yo no, digamos, no soy un analista político, soy un ciudadano de a pie. Sí, sí. Pero conoces. Sí, no, sí, obviamente, por tener esta platea privilegiada de los medios durante tantos años, uno más o menos olfatea. Sí, el peronismo es un fenómeno muy, muy particular, ¿no? Ahora atomizado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay 3 corrientes, además, a la Randazzo, la de la expresidenta. Se producen cosas muy curiosas, ¿no? Dentro de las listas de la expresidenta va el presidente del partido, que va a ser votado frente a su propio partido, ¿no? Estas cosas de incongruencias de la política que creo que obedecen a un oportunismo, una cosa muy coyuntural, a estar pensando en lo próximo y en lo inmediato. Yo no sé cómo terminará toda esta implosión del peronismo, quién se hará, por decirlo de alguna manera, dueño de los votos, sinceramente no lo sé. Y ahí está también el radicalismo, que va un poco en el furgón de cola de Cambiemos y no ha podido encontrar o no fortalece su identidad como partido para ser un partido, digamos, con vida propia y no en un colectivo como el que está ahora subido, ¿no? Después la izquierda, el socialismo, en fin, qué sé yo. Es todo tan difícil y además de eso creo que se está votando candidatos a veces y no partidos. Los partidos están bastante desdibujados, ¿no? Así es. Fernando, ¿vos tenés un barquito? Tengo una lanchita con motor fuera de borda, apenas un barquito chiquito para andar en San Pedro en los ratos de ocio, en las aguas tranquilas del Paraná. Cada tanto te vas a comer una boga asada, sí, un dorado. El pescado de río es siempre muy atractivo. Sí. Yo recuerdo las carreras de autos en San Pedro. ¿Se hacen todavía? No, ya no. En San Pedro no se hacen las carreras de auto, porque la costanera está virada a otra situación, era donde se hacían abajo en el circuito costanero, donde alguna vez hemos transmitido. Después hubo una carrera de turismo de carretera muy, muy significativa y emblemática, se han cumplido 50 años ahora y estuvimos celebrándolo en San Pedro, el turismo de carretera.
Así que eso es lo que hay. San Pedro hoy transmite Y hay tranquilidad y otra paz. cosa en San Pedro, las ensaimadas. Sí, la ensaimada, producto de una cultura mallorquina muy fuerte, que alguna vez me trajiste una ensaimada de regalo. No era una bolsa olvidada. Vos tenías miedo que Yo, voláramos por el claro, aire. No, porque yo cuando vi la bolsa, Toma. yo cuando vi la bolsa dije, uy, se han olvidado una bolsa. Y bueno, muchas gracias. A lo mejor no te gusta, qué sé yo. Sí, ¿cómo que no? La ensaimada Esta es no una, es de San es una Pedro, factura pero- mallorquina. Sí. Y como en San Pedro se instaló una colonia de mallorquines muy fuerte, heredamos la ensaimada como producto propio y heredamos también la sobresada, que es una Ah, sí, un especie... salame. Un salame, sí, Una una especie especie de de chorizo. leverbush, chorizo, una cosa que se hace ahí también de factura local y que son muy buenas. Así que yo, mira, cuando era chico, cuando tenía que regalar algo, regalaba bolsas de naranja, de la época en que San Pedro era Claro. una gran potencia citrícola. Y ahora regalo ensaimadas, porque ha variado todo, ¿no? O alguna sobresada para gente de confianza. Cuando vos te imaginás, uno puede imaginarse vos retirado en San Pedro, quién sabe cuándo, porque estás muy joven y muy activo. Y yo sé que en un momento le dijiste a tus hijos, valió la pena el esfuerzo, pero fue mucho Sí, el esfuerzo. sí, Hiciste un esfuerzo grande. sí. Y tu familia también. Sí, yo he hecho un esfuerzo, yo construí mi carrera solo. Soy hijo único y construí mi carrera solo. Yo le agradezco a mi viejo que me dejó ser, yo siempre lo digo, me dejó ser porque me permitió abordar una carrera de locutor que en aquellos años las carreras tradicionales eran las que pesaban, ¿no? Abogacía, medicina, arquitectura, ingeniería, era lo que mandaba la hora. Tengo todos amigos recibidos en esos rubros, contador público y demás. En el caso mío, ser locutor era un salto al vacío, ¿no? Y mi viejo me dejó ser, me dejó estudiar, me dejó recibirme, me dejó venir a Buenos Aires a vivir solo a una pensión de estudiantes y a tratar... bancó? ¿Te Sí, bancó? me bancó, a pesar de que yo inmediatamente ya empecé a tener vida propia, me las traté de rebuscar porque sentía que también era el desafío, ¿no? Y construí lo que pude construir. Llegué hasta acá. Yo siempre digo que el sentido común me trajo hasta acá, ¿no? Llegué hasta acá como... Pero también es cierto que en el camino uno deja muchas cosas, ¿no? Sacrificios, a veces hoy reviso que a lo mejor a los chicos le entregué poco tiempo, ellos nunca me lo han reprochado ni me han pasado factura, pero yo siento que podía estar un poquitito más y ahora estoy en una etapa de la vida donde esas cosas las valoro de una manera diferente, ¿no? Pero por eso que yo digo, me costó mucho y entregué mucho, pero también son profesiones, actividades muy exigentes. Reclaman mucho de la presencia de uno, ¿no? Porque además es uno el que tiene que estar ahí, ¿no?